Bueno, y como ya habíamos comentado, ayer el Congreso de la República, más o menos por la hora del partido Perú-Paraguay, aprobó un proyecto que repone a los profesores cesados, profesores de colegios estatales cesados por no haber pasado la evaluación o no haberse presentado a la evaluación de la carrera pública magisterial. Se aprobó por 107 votos a favor, 107 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Para entender qué es lo que se ha aprobado en concreto y cuál es el impacto que esto va a tener, estamos con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Alfaro. Y en principio, explíquenos, ¿qué es lo que ha aprobado el día de ayer el Congreso de la República? Porque hemos escuchado al congresista de Acción Popular, Ricardo Burga, decirnos que no sabían muy bien cuál es el texto que se estaba aprobando al final de la noche. Muy buenas noches, Omar. Te agradezco mucho por la entrevista. Mira, efectivamente, la preocupación en el sistema educativo es grande frente a las consecuencias potenciales de este proyecto, ¿no? Creo que lo primero, la idea de fondo acá, es velar siempre por el interés superior del niño, ¿no? Y la reforma magisterial lo que trata es justamente de colocar a los mejores profesores que el sistema pueda tener en las aulas, ¿no? Para que los niños, niñas, adolescentes puedan tener el mejor acceso a su derecho educativo, ¿no? Proyectos como este lo que hacen es vulnerar esa meritocracia, esa posibilidad de darle el mejor docente posible. ¿Por qué este proyecto vulnera la meritocracia? ¿Por qué este proyecto afecta a la reforma educativa? Mira, en el año 84 y hace más de 25 años se creó esta figura de docente interino, ¿no? El docente interino era un docente que todavía no tenía un título pedagógico, pero por la necesidad de tener docentes, sobre todo en zonas rurales, se aceptó en las aulas, ¿no? Y se le dieron, desde ese momento, vuelvo a repetir, hace más de 25 años, varias oportunidades para que puedan terminar la carrera, conseguir el título y regularizar su permanencia dentro del cuerpo docente. Muchos lo hicieron. Sin embargo, llegó la ley de la reforma magisterial en el 2012 y se le dio el último plazo. Se le dio 2 años más, del 2012 al 2014, para que puedan culminar ese proceso, presentar su título e ingresar al cuerpo docente. Y terminado ese plazo, incluso se hizo un esfuerzo adicional y se hizo una prueba, una evaluación, ¿no? Para que todos aquellos profesores que no habían podido obtener el título podrían, a través de esta evaluación, poder demostrar que contaban con las competencias. ¿Cuántos docentes son? ¿Cuántos docentes 14.800 eran en ese momento, ¿no? En el 2014, cuando se hizo esta evaluación. En esta evaluación solo se presentaron de los 14.000 alrededor de 5.300 docentes, ¿no? Para dar la prueba, ¿no? Se inscribieron para dar la prueba. Y el resultado de la prueba dio solo 546 aprobados que efectivamente ingresaron a la carrera pública magisterial, siendo el resto no apto para poder justamente tener este proceso. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con todos aquellos que no se presentaron o desaprobaron? No pudieron ingresar a las contrataciones para ser docentes dentro de la escuela pública. ¿Pero podían seguir enseñando? Porque justamente no cumplían con las competencias mínimas para poder ingresar a la carrera pública. Recordemos que para poder ingresar a la carrera uno tiene que tener como mínimo su título pedagógico, ¿no? Y además dar un examen, ¿no? Que son las pruebas únicas nacionales de nombramiento para poder acceder a la carrera pública magisterial. ¿Es falso entonces? Ese es el principio de meritocracia. ¿Es falso, señor Alfaro, lo que comentaban hace un momento los congresistas, el congresista Ricardo Burga, que muchos de ellos siguen enseñando en zonas rurales? Es probable que a través de contratos y cuando se haya terminado todas las posibilidades de contratar a alguien con título y no se haya encontrado eso, es posible que en algunos espacios todavía se abra esa oportunidad. Pero si se da, debe ser mínima. La idea es que justamente todas las plazas sean ocupadas por docentes con título
y también que hayan podido pasar un proceso meritocrático, es decir, una prueba de evaluación. Y el texto aprobado ayer en el Pleno del Congreso y que ha sido exonerado de segunda votación y está listo para la promulgación u observación del presidente de la República, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que hace con este universo de docentes que fueron cesados? Los incorpora automáticamente a la carrera pública magisterial. Incluso los incorpora a diferentes escalas dependiendo del número de años de docencia que hayan tenido. No ingresan a la primera escala, sino pueden ingresar a la segunda, la tercera, la cuarta escala, ¿no? Y lo más preocupante es que ese ingreso automático es en las plazas que ellos dejaron cuando salieron del sistema, por justamente no haber pasado estas evaluaciones. Y en ese caso estarían desplazando a los docentes que han sido o nombrados o contratados, ¿no?, con algún proceso meritocrático. Y eso es lo preocupante, y ahí está la filtración a la meritocracia. ¿Y cuál es el impacto? Sí. ¿Y cuál es el impacto, señor Alfaro, sobre la calidad educativa? ¿Cuál es el impacto sobre la enseñanza de nuestros hijos e hijas? Puede ser muy grande. Nosotros, el problema es que el Minedu no tiene cómo asegurar a las niñas, niños, a los padres de familia, que estos docentes cumplan con esas condiciones básicas de calidad en la prestación de la pedagogía. No lo puede asegurar porque en el último proceso de evaluación o no se presentaron o lo desaprobaron. Y por lo tanto, poder retornarnos a clase en esa falta de previsión, esa falta de aseguramiento de esa calidad puede ser muy perjudicial hacia los estudiantes. ¿Quiénes son estos docentes en términos de edad, en términos de localidad? ¿Dónde viven? ¿Qué hacían? En su momento fueron contratados para cubrir plazas mayormente de zonas rurales, ¿no? Es posible que ante el pasar de los años hayan migrado de esas zonas hacia otros espacios, ¿no? Pero esas fueron sus plazas de origen. Pero lo segundo es que muchos ya son mayores de edad, ¿no? Entonces entiendo que un gran grupo de estos profesores estarían ya muy cercanos a la jubilación, ¿no? Más de esa información no se ha podido recolectar porque la última foto que se tuvo fue la del 2014, cuando justamente se les invitó a que puedan dar esa evaluación extraordinaria. Ahora, lo que tenemos entendido es que este proyecto no contaba con la opinión evidentemente favorable del Ministerio de Educación, que analizó la norma en su momento. ¿Qué implicaría esto en términos de lo que haga o deje de hacer el presidente de la República? ¿Que va a ser observada? Bueno, el proceso regular es que la ley ahora pase a ser justamente analizada por el Ejecutivo. Yo esperaría efectivamente una observación por parte del Ejecutivo de la ley, ¿no? Pero más allá de la observación, yo esperaría un diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo para poder entender dos cosas. Uno, las valores técnicas detrás de la propuesta. Recordemos que incluso tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional declararon legítimas todas las normas que emitió el Minedu para regular justamente a los profesores interinos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, creo que un mayor diálogo entre los dos poderes podría llegar a un mejor entendimiento y de repente también un mejor tratamiento de esta población y encontrar otras formas de capacitación, de promoción, ¿no?, para poder de repente en algún momento incorporarlos al sistema, pero nunca bajo otra vía que no sea la meritocrática. Claro. ¿No? Pero ¿qué Entonces, pasa? creo que eso es el llamado que deberíamos tener como ciudadanía a nuestros dos poderes del Estado. Pero ¿qué pasa si el presidente de la República observa la norma y esta es aprobada por insistencia? ¿Qué pasa con esos docentes? El Minedu no tendría cómo asegurar la calidad de esos docentes dentro de las aulas de cara al interés superior de nuestros estudiantes. Segundo, muchos docentes que ocupaban esas plazas por algún proceso, ya sea de nombramiento o de contrato, tendrían que salir para poder generar un espacio a estas personas, también yendo en contra de la propia expectativa legítima que tiene un docente de que si se esfuerza y es reconocido en ese esfuerzo, puede ingresar a la carrera y nadie le va a quitar ese derecho. Es decir, automáticamente tienen que ser incorporados al Ministerio de Educación, a la carrera pública magisterial. No hay un periodo de tiempo de espera. Eso es lo que dice el proyecto de ley. Por eso creo que todavía falta una mayor reflexión con respecto a incluso cómo va a ser ese proceso de incorporación.
como te digo, veo todavía ese proceso a unos pasos más adelante. Creo que todavía podemos hacer un esfuerzo por dialogar más, entender la inconstitucionalidad del proyecto de ley y más bien, por eso digo, más allá de esas razones legales, es poder encontrar un mejor mecanismo, ¿no?, de llegar a estos docentes y apoyarlos en la mejora de sus competencias. Ahora, ¿es el único proyecto que pone en riesgo la reforma educativa y que impacta y afecta a la meritocracia o existen en la Comisión de Educación en este momento otros proyectos? Tengo entendido que también hay otro proyecto que tiene una fórmula algo similar con respecto a los exdirectores. Sí. ¿No? Los exdirectores es un grupo de personas que estaban en los puestos de dirección y que igual a raíz de una evaluación, ¿no?, que no la pasaron, fueron cambiados o reemplazados por otros docentes, ¿no? Entonces, muchos de estos docentes esgrimen que esos puestos los tenían ya como nombramiento, ¿no?, y que no podrían haber sido reemplazados por otros docentes, ¿no?, lo cual también ha sido en su momento evaluado por los poderes respectivos y en esa instancia se determinó de que las pruebas meritocráticas eran las más legítimas, porque otra vez, acá estamos hablando del interés superior del niño y que ese derecho merece que todos como sociedad podamos darle todo el esfuerzo para generarle el mejor docente y el mejor director en su escuela. ¿Y cuál es la situación más allá de estas normas que ponen sobre la mesa un tema importante como la meritocracia en el sector educación? ¿Cómo avanza la ley de carrera pública magisterial? ¿Hay exámenes cada año, cada 2 años? ¿Los profesores se presentan? ¿Cómo va el proceso? Sí, han habido exámenes de nombramiento para poder siempre ingresar más docentes en la medida que hay otros docentes que se jubilan. Entonces hay un proceso, ¿no?, en la cual siempre se tienen que llenar nuevas vacantes, ¿no? Entonces, ese proceso es regular y se hace a nivel nacional haciendo una prueba de 2 etapas, ¿no? Una prueba en la cual participan todos los docentes, es una prueba de lápiz y papel, y la segunda prueba o la segunda etapa tiene que ver con clases modelos que hacen los docentes y con entrevistas que también se realizan, ¿no? Entonces, con ello podemos tener una mejor foto de cuáles son las competencias que han logrado los docentes y poder ingresar. Pero no solo eso, Mar, sino que una vez que estás dentro de la carrera pública magisterial, también existen otras pruebas que se llaman de ascenso. Es decir, tú entras a la primera escala, pero la idea es que en el tiempo tú vayas creciendo en escalas, ¿no? Hay hasta 8 escalas magisteriales que implican incrementos remunerativos. Entonces, también se da periódicamente exámenes de ascenso, en la cual pueden los docentes, a partir de una serie de logros y avances que hayan tenido en su carrera, poder acceder a ser reconocidos en escalas mayores y así poder tener una mejor remuneración. El Estado ha hecho enormes esfuerzos por incrementar el piso salarial y con ello todas las escalas de la carrera pública magisterial, y creo que no son todavía esfuerzos suficientes. Tenemos que seguir trabajando por mejorar esas escalas, pero para cualquier circunstancia tiene que darse en meritocracia. Para que la gente se haga una idea, señor Alfaro, ¿cuántos docentes tenemos en la ley de carrera pública magisterial y cuántos todavía están pendientes, cuántos todavía están fuera de esta? Bueno, todos los que enseñan en una escuela pública tienen 2 tipos de contratos. O son nombrados o son contratados. Los nombrados son los que están en la carrera pública magisterial. Los contratados son aquellos que se contratan porque no existe una plaza de nombramiento en la escuela, pero sí existe la necesidad de contar con un docente. En el caso de los contratados, ganan la primera escala salarial, ¿no? Entonces, en conjunto, todos son aproximadamente 350.000 docentes en todo el país, que año a año, ya sea a través de un nombramiento o ya sea a través de un contrato, demuestran tener las condiciones mínimas para poder ingresar a estas aulas. Perfecto, esclarecedor totalmente, y esperemos pues que se pongan de acuerdo el Ejecutivo y el Congreso de la República para que esta norma, que evidentemente, como nos han dicho los que conocen, afecta a la meritocracia y la reforma educativa. Muchas gracias, muy gentil, señor Daniel Alfaro, exministro de Educación. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque venimos para hablar de la ansiedad en épocas de la COVID-19. Tremendo tema.